El bosque nevado de América del Norte se extendía en un manto de blancura infinita, donde los altos abetos y pinos se mecían con el viento helado. La nieve crujía bajo el peso de las ramas, y el sol apenas lograba asomarse entre las nubes grises que anunciaban una tormenta inminente. Era un paisaje de una belleza imponente, pero también de un peligro constante para quienes lo habitaban. Entre los gigantescos árboles, cubiertos de escarcha, una familia de osos avanzaba con dificultad, luchando contra la adversidad que les había golpeado de manera inesperada. La madre osa, de pelaje espeso y oscuro con destellos plateados por la nieve adherida a su lomo, caminaba con pasos pesados. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y desesperación. Detrás de ella, dos osesnos tambaleantes intentaban mantenerse en pie, siguiendo a su madre a través del gélido terreno. Sus pequeñas patas se hundían en la nieve con cada paso, y sus cuerpos temblaban tanto por el frío como por el miedo. No entendían exactamente qué estaba ocurriendo, pero el instinto les decía que algo estaba muy mal. El padre oso cerraba la marcha, con su musculoso cuerpo protegiendo a su familia. Pero incluso él, el gran líder de la familia, mostraba signos de debilidad. Sus orejas estaban bajas, y su hocico se movía frenéticamente, tratando de captar algún olor que indicara seguridad. Su caminar era errático, sus patas se movían con torpeza, y de vez en cuando sacudía su enorme cabeza como si intentara deshacerse de algo que lo atormentaba. Y en efecto, algo lo atormentaba. Algo terrible. Sobre su lomo, enredados en su denso pelaje, cientos, tal vez miles de pequeños puntos oscuros se aferraban con ferocidad. Eran abejas. No abejas comunes, sino un enjambre salvaje que, por alguna razón, había desatado una furia implacable sobre los osos. No había sido un encuentro accidental, las abejas los habían perseguido durante horas, acosándolos sin tregua, atacando cada centímetro de piel que lograban alcanzar. El padre intentó sacudirlas nuevamente, pero su fuerza estaba disminuyendo. La madre también tenía parte de su cuerpo cubierto por esos insectos, que se aferraban con una insistencia casi antinatural. Sus orejas, su cuello, incluso su hocico, estaban marcados por picaduras inflamadas. Los osesnos, más pequeños y vulnerables, sufrían aún más, sus chillidos lastimeros rompían la calma del bosque mientras intentaban frotarse contra los árboles para quitarse a los invasores. Pero la verdadera pesadilla no era solo el dolor de las picaduras, sino el efecto devastador que el veneno estaba teniendo en ellos. Sus cuerpos estaban hinchados, sus movimientos eran lentos, y la fiebre comenzaba a subir. Cada respiración era una lucha. La madre osa, con un esfuerzo sobrehumano, empujó a sus crías con el hocico, instándolas a seguir avanzando. Sabía que si se detenían demasiado tiempo, no sobrevivirían. El bosque, normalmente un refugio seguro, se había convertido en una trampa mortal. El rugido del viento se mezclaba con el zumbido incesante de las abejas, que no mostraban signos de retirarse. Cada vez que los osos intentaban frotarse contra los troncos para deshacerse de ellas, más y más volvían a atacar, como si estuvieran protegiendo algo, como si los osos hubieran cometido una ofensa imperdonable contra su colmena. La desesperación crecía. El padre oso, con las fuerzas al límite, alzó la cabeza y dejó escapar un rugido atronador, un grito de dolor, de frustración, de súplica. Su voz se perdió entre los árboles, pero el bosque, como siempre, guardó silencio. Nadie acudía en su ayuda. Nadie sabía que estaban allí, luchando por sus vidas. Y entonces, cuando la esperanza parecía desvanecerse, cuando la madre sentía que ya no podía dar un paso más, el sonido lejano de un helicóptero irrumpió en el horizonte. Una tenue luz apareció entre las nubes, iluminando la nieve con un resplandor artificial. Un equipo de rescate, guiado por tecnología avanzada, había detectado algo inusual en el radar. Sin saberlo, los osos acababan de dar el primer paso en una batalla por la supervivencia que no solo dependería de ellos, sino también de aquellos que estaban a punto de descubrirlos.
La nieve crujía bajo sus patas con cada paso, pero el sonido era débil en comparación con su respiración entrecortada. La madre osa iba al frente, avanzando con un esfuerzo descomunal, obligando a sus patas a moverse a pesar del dolor que sentía en cada músculo. Su respiración era pesada, casi un gruñido ahogado por el agotamiento. Las crías, que solían seguirla de cerca con energía, ahora apenas podían mantenerse en pie. Cada uno de sus pequeños cuerpos temblaba de frío, sus patas se hundían en la nieve con torpeza y sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, reflejaban solo sufrimiento. El padre, grande e imponente, cerraba la marcha, observando cada movimiento de su familia con una mezcla de preocupación y frustración. Él también sentía los estragos de lo que les había sucedido, pero sabía que no podía rendirse. No cuando su familia dependía de él para sobrevivir. El bosque, que durante generaciones había sido su hogar, ahora parecía un terreno hostil y despiadado. La nieve cubría todo con un manto blanco, pero la belleza del paisaje contrastaba con la crudeza de la realidad. No había comida a la vista. No había refugio. Solo la interminable extensión de árboles desnudos, sus ramas cubiertas de escarcha como si fueran testigos indiferentes del sufrimiento de los osos. El ataque de las abejas había sido brutal. Millones de aguijones habían atravesado su piel, descargando veneno en su torrente sanguíneo. Al principio, el dolor fue insoportable, una oleada ardiente que los hizo correr sin dirección, desesperados por escapar de la nube furiosa que los rodeaba. Las crías gritaban, sin comprender lo que sucedía, buscando protección en su madre. Pero ni siquiera ella pudo hacer algo contra el enjambre implacable. El veneno había debilitado su cuerpo, inflamado su piel y dejado en su carne cientos de pequeñas heridas abiertas, vulnerables a cualquier infección. Y ahora, como si eso no fuera suficiente, otra amenaza invisible se había instalado en sus cuerpos. Las heridas abiertas habían atraído algo mucho peor, parásitos. Insectos diminutos que encontraron un ambiente perfecto en las llagas expuestas, depositando sus larvas en la piel lastimada de los osos. La madre sentía como algo se movía bajo su pelaje, una sensación espantosa de picazón y ardor que la hacía sacudirse con desesperación. Intentó rascarse contra la corteza áspera de un árbol, pero el alivio fue fugaz. En cuanto dejó de moverse, la irritación volvió con más fuerza. El padre, con su hocico cubierto de escarcha, intentó morderse el lomo, pero el esfuerzo solo lo hizo gemir de dolor. Sus heridas estaban infectadas. La piel alrededor de las picaduras estaba hinchada, enrojecida y en algunos puntos, supuraba una mezcla de sangre y pus. A cada paso que daba, sentía como su cuerpo se debilitaba más, pero no podía detenerse. Su familia lo necesitaba. Los osesnos, los más afectados, caminaban con dificultad. Sus pequeños cuerpos, que deberían estar cubiertos por un espeso pelaje protector, tenían zonas donde la piel se veía en carne viva, con costras de sangre y piel seca. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración errática. El veneno, la fiebre y los parásitos estaban acabando con ellos rápidamente. El hambre también se hacía presente. No habían comido en días, y sus cuerpos, debilitados, ya no podían soportar el frío extremo. Cada rugido de sus estómagos era una señal de advertencia, si no encontraban comida pronto, su destino estaba sellado. Pero incluso si lo hicieran, ¿tendrían la fuerza suficiente para cazar? La madre osa se detuvo un instante, sus patas temblorosas apenas podían sostener su peso. Levantó la cabeza y aspiró el aire gélido, con la esperanza de captar el olor de algo, lo que fuera. Pero lo único que sintió fue la nieve y el frío quemando sus pulmones. Gruñó suavemente y giró la cabeza hacia sus crías. Sus ojos reflejaban la preocupación de una madre que estaba perdiendo la batalla por proteger a sus hijos. El padre, a unos metros detrás, hizo lo mismo. Levantó su hocico al viento, tratando de encontrar algo que pudiera ayudarlos. Pero todo lo que había era la tormenta silenciosa que se avecinaba.
un presagio de que el tiempo se estaba acabando. Lo que ellos no sabían era que, a kilómetros de distancia, alguien ya había notado su presencia. Un equipo de rescate, monitoreando la zona, había detectado un movimiento inusual en el radar. Eran grandes formas de calor desplazándose con lentitud, un grupo de animales en peligro. Y lo que vieron en la pantalla los dejó en alerta. Sin saberlo, la familia de osos ya no estaba sola en su lucha por sobrevivir. La tormenta avanzaba sobre el bosque como un manto gris, cubriendo el cielo y oscureciendo aún más el gélido paisaje. El viento silbaba entre los árboles desnudos, arrastrando copos de nieve que se arremolinaban en el aire antes de posarse sobre la superficie helada. En medio de esa inmensidad blanca, la familia de osos avanzaba con una lentitud desesperante. Sus cuerpos estaban al límite, cada paso era una lucha contra el agotamiento, el dolor y la temperatura mortalmente baja. La madre osa vaciló. Sus patas cedieron por un momento y su pecho se hundió en la nieve. Respiró agitadamente, con la lengua colgando, su cuerpo suplicando por descanso. Los osesnos, al verla detenerse, también se desplomaron. Se acurrucaron entre sí, buscando un calor que ya no tenían. El padre, el último en detenerse, lanzó un gruñido bajo, pero no había amenaza en él, solo desesperación. A lo lejos, en un pequeño campamento ubicado en la frontera del bosque, el equipo de rescate trabajaba sin descanso. En la base improvisada, las pantallas parpadeaban con imágenes térmicas del terreno circundante. En medio del silencio tenso, un técnico se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño al notar algo extraño en el radar. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, ajustando la imagen. Una de las cámaras térmicas había detectado varias formas de calor desplazándose erráticamente. No era la típica imagen de un grupo de animales sanos. Las figuras titilaban, con movimientos torpes y pausados. «Son osos», respondió otro miembro del equipo, acercándose para analizar la imagen. Hubo un breve silencio. No era raro encontrar osos en esa región, pero algo en la forma en que se movían hizo que todos se mantuvieran en tensión. «No están bien», murmuró la veterinaria del equipo, entrecerrando los ojos mientras analizaba los datos. Las temperaturas corporales de los osos estaban por debajo de lo normal. Sus desplazamientos eran erráticos, y lo peor, parecían estar perdiendo energía rápidamente. «Si no hacemos algo, no sobrevivirán», sentenció el líder del equipo, tomando una decisión inmediata. Sin perder tiempo, la base entró en acción. Los vehículos de rescate fueron puestos en marcha, y un grupo de especialistas se equipó con lo necesario: trajes térmicos, suministros médicos y equipo de rastreo. El helicóptero encendió sus motores, preparándose para despegar. El equipo sabía que cada minuto contaba. Y que, en medio de la tormenta que se aproximaba, el destino de esa familia de osos dependía completamente de ellos. El rugido del helicóptero rompió el silencio del bosque nevado mientras descendía con cautela en un claro cubierto de escarcha. Las hélices levantaban torbellinos de nieve, creando una cortina blanca que dificultaba la visibilidad, pero no había tiempo que perder. Cada segundo contaba, y el equipo de rescate lo sabía. Antes de que el helicóptero tocara el suelo por completo, las puertas se abrieron y los primeros rescatistas saltaron con rapidez, asegurando la zona. La temperatura era brutal, el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles, y la luz del día comenzaba a desvanecerse, amenazando consumir la operación en una oscuridad traicionera. «Nos quedan pocas horas antes de que anochezca», gritó el líder del equipo, abriendo una de las cajas de suministros. El resto del equipo se movió con precisión. Sabían que la tormenta se acercaba y que no podían darse el lujo de cometer errores. Se desplegaron tiendas de campaña resistentes al frío, se encendieron generadores portátiles y se instaló un área de primeros auxilios equipada con lámparas de alta potencia. La base temporal debía estar lista en cuestión de minutos, y todos trabajaban con la eficiencia de un mecanismo perfectamente sincronizado.
Mientras tanto, un equipo de rastreo ya se había adelantado, siguiendo las señales térmicas captadas por el radar. Guiados por dispositivos GPS y luces infrarrojas, se movían con rapidez entre los árboles cubiertos de escarcha, sus botas crujían contra la nieve endurecida mientras sus linternas perforaban la penumbra creciente. «Los tenemos a menos de 1 kilómetro», informó uno de los rescatistas, revisando su pantalla portátil. Pero cuando llegaron a una pequeña colina, todos se detuvieron en seco. A unos metros de distancia, en el lecho de un río congelado, estaban los osos. La madre estaba tumbada de lado, apenas respirando. Su pelaje, cubierto de nieve y hielo, revelaba múltiples heridas inflamadas. Sus osesnos estaban encogidos a su lado, sus cuerpos débiles temblaban sin control. El padre, de pie con dificultad, levantó la cabeza al sentir la presencia humana, pero no había en él amenaza alguna. Sus ojos reflejaban algo más profundo, una súplica silenciosa. «Dios», susurró un miembro del equipo. No podían perder más tiempo. «Traigan las camillas. Prepárense para la estabilización». El rescate había comenzado. Los veterinarios se apresuraron a montar un área de atención en el campamento temporal. A pesar del frío extremo, trabajaban con manos firmes y ojos atentos, conscientes de que cada momento perdido reducía las posibilidades de supervivencia de la familia de osos. El primero en ser evaluado fue el oso padre. Estaba en un estado crítico, su pelaje ennegrecido por la infección, la piel inflamada y cubierta de heridas abiertas donde los parásitos habían dejado su rastro. Se podía ver cómo pequeños bultos bajo la piel albergaban larvas que seguían alimentándose de su carne. Respiraba con dificultad, con un esfuerzo que hacía que su pecho subiera y bajara pesadamente. «Las heridas están más profundas de lo que pensábamos», dijo uno de los veterinarios, revisando la zona infectada con guantes quirúrgicos. El equipo procedió con sumo cuidado, limpiando con una solución especial las heridas más expuestas para evitar la propagación de bacterias. Uno de los veterinarios extrajo una muestra de sangre del oso con una jeringa gruesa, mientras otro tomaba muestras del tejido dañado. Era crucial entender qué tipo de infección enfrentaban antes de proceder con el tratamiento. «Necesitamos acelerar el análisis», indicó la jefa del equipo, observando con preocupación el informe preliminar. Mientras tanto, los osesnos estaban siendo evaluados por otro equipo. Aunque su situación no era tan grave como la del padre, también presentaban signos alarmantes. Sus cuerpos pequeños estaban cubiertos de picaduras, algunas de ellas infectadas, y mostraban signos de deshidratación y debilidad extrema. Uno de ellos apenas abría los ojos, respirando de forma irregular. El equipo trabajó con rapidez, administrando líquidos intravenosos y suministrando un sedante suave para que los osesnos no sufrieran más estrés. Cada dato recogido era registrado meticulosamente en las tabletas digitales del equipo, permitiéndoles enviar la información en tiempo real a un laboratorio remoto donde especialistas analizaban la gravedad de la infección. El oso padre comenzó a moverse débilmente, emitiendo un gruñido bajo. Un veterinario se acercó con cautela y le colocó una máscara de oxígeno para estabilizar su respiración. El ambiente era tenso, pero nadie se detenía. Cada veterinario, cada biólogo y cada rescatista sabía que la diferencia entre la vida y la muerte estaba en la velocidad de su intervención. A unos metros de distancia, la madre osa seguía tendida sobre la nieve, sin fuerza siquiera para reaccionar. Sus ojos apenas se abrían, su pecho subía y bajaba con lentitud. «Ella es la que más nos preocupa», susurró uno de los veterinarios, revisando su estado con un escáner portátil. Había un largo camino por delante. Pero el equipo no se rendiría. La batalla contra el tiempo y contra la infección acababa de comenzar. El frío de la noche comenzaba a intensificarse mientras el equipo trabajaba sin descanso. La respiración de los osos se volvía más estable con cada minuto que pasaba, pero aún no estaban fuera de peligro. Cada segundo era valioso, y los veterinarios lo sabían. La nieve caía en pequeños copos sobre el campamento,
acumulándose en los equipos y sobre las mochilas de los rescatistas. El silencio del bosque solo se rompía por el leve zumbido de las lámparas portátiles y las voces concentradas de los especialistas, coordinando cada movimiento con precisión. Los medicamentos comenzaron a surtir efecto, permitiendo que los osos, especialmente los osesnos, mostraran ligeros signos de alivio. Un osesno, el más pequeño de todos, parpadeó con lentitud y movió su hocico húmedo como si intentara reconocer los olores a su alrededor. Sus movimientos eran débiles, pero esa pequeña reacción era suficiente para que la veterinaria que lo cuidaba sintiera un nudo en la garganta. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero cualquier señal de recuperación era un respiro de esperanza. El siguiente paso era el más delicado, la extracción de larvas. No solo era un procedimiento laborioso, sino que cada movimiento debía ser calculado para no causar más daño en la piel ya deteriorada de los animales. Un grupo de veterinarios se acercó a la mesa de trabajo improvisada y comenzó a organizar sus herramientas, pinzas de precisión, bisturís estériles, gasas y un ungüento especial para evitar infecciones adicionales. El oso padre fue el primero en recibir el tratamiento. Su cuerpo, cubierto de grueso pelaje, ocultaba las áreas más afectadas, pero al separar la densa capa de pelo se podían ver las heridas abiertas, inflamadas y llenas de pequeños bultos donde las larvas se habían instalado. La vista era angustiante, pero el equipo no tenía tiempo para titubeos. Cada parásito debía ser extraído con sumo cuidado, asegurándose de no dejar ningún residuo que pudiera causar más infecciones. Uno de los veterinarios tomó con firmeza las pinzas y, con la mayor precisión posible, extrajo la primera larva. Era más grande de lo esperado, su cuerpo blanquecino y blando se retorcía ligeramente al ser colocado en el recipiente destinado para el análisis. El especialista frunció el ceño al notar la cantidad de toxinas que la larva había dejado en la piel del oso. «Necesitaremos más dosis de antibióticos», murmuró mientras pasaba la muestra a otro miembro del equipo. Las siguientes larvas fueron removidas con igual precisión, pero algunas estaban tan profundamente incrustadas que requerían un corte minúsculo en la piel para extraerlas por completo. Cada procedimiento era seguido de una minuciosa limpieza de la zona, asegurándose de que no quedara ninguna partícula extraña que pudiera provocar más daños. El proceso con la madre osa fue igual de meticuloso, aunque su cuerpo mostraba signos de mayor desgaste. Las larvas se concentraban en su cuello y costados, zonas donde la piel estaba visiblemente inflamada. Uno de los especialistas aplicó un gel anestésico antes de comenzar la extracción para evitar que el dolor la hiciera moverse demasiado. A pesar de su debilidad, la osa dejó escapar un leve gruñido cuando sintió la ligera presión de las pinzas en su piel. El equipo sabía que, aunque el tratamiento era necesario, el estrés también podía jugar en contra de la recuperación de los osos. Por ello, trabajaban con extrema rapidez y delicadeza, reduciendo al mínimo el tiempo de manipulación. Los osesnos, por otro lado, requerían un enfoque aún más cuidadoso. Sus pequeños cuerpos, frágiles y agotados, tenían múltiples puntos de infestación. Sus hocicos húmedos temblaban con cada movimiento de los veterinarios, pero estaban demasiado débiles para resistirse. Uno de los osesnos parpadeó lentamente mientras una veterinaria le limpiaba con delicadeza el rostro con una gasa empapada en suero tibio. «Tranquilo, pequeño. Pronto estarás mejor», susurró con ternura, sin apartar la vista del procedimiento. La última larva fue extraída poco antes del amanecer. La tarea había sido extenuante, pero la diferencia era notable. Los cuerpos de los osos ya no estaban infestados y sus heridas comenzaban a recibir el tratamiento adecuado. Se aplicaron vendajes en las zonas más afectadas, mientras que ungüentos especiales fueron esparcidos en las heridas abiertas para acelerar el proceso de cicatrización. El equipo de veterinarios dio un paso atrás y observó a la familia de osos con satisfacción. Aunque el proceso de recuperación aún no estaba completo, había logrado lo más difícil. Ahora comenzaba una nueva etapa, asegurarse de que los osos recuperaran fuerzas, reponiendo los nutrientes que su cuerpo había perdido tras el ataque de las abejas y la infestación de parásitos.
El sol comenzaba a asomarse entre los árboles nevados, proyectando una luz tenue sobre el campamento improvisado. El equipo intercambió miradas de agotamiento, pero también de alivio. Habían dado el primer paso en la recuperación de la familia de osos. Ahora solo quedaba seguir adelante, asegurando que cada uno de ellos tuviera una segunda oportunidad en la naturaleza. Entre la nieve inmaculada, el equipo se adentró con cautela en el espeso bosque, con la mirada fija en cada huella y sombra que pudiera delatar la presencia de los osesnos. La desesperación se notaba en cada paso, sabiendo que estos pequeños eran los más vulnerables y que su tiempo se agotaba rápidamente. Con dispositivos térmicos en mano, los rescatistas recorrían el terreno, sus corazones latiendo con fuerza ante la incertidumbre, hasta que, entre los árboles y la bruma helada, finalmente se vislumbraron unas diminutas siluetas temblorosas. Al acercarse, descubrieron a los osesnos dispersos y acurrucados en un pequeño claro, buscando refugio en el abrazo frágil de la nieve. Sus cuerpos débiles apenas lograban sostenerse, y el frío parecía haber robádoles toda fuerza. Con sumo cuidado, los rescatistas los envolvieron en mantas térmicas y los trasladaron al área especialmente preparada del campamento, donde la esterilidad y la calidez eran esenciales para detener el avance de cualquier infección. Una vez en el refugio provisional, el ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Los especialistas se arrodillaron junto a los pequeños, evaluando cada uno con delicadeza y precisión. Con instrumentos médicos en mano, midieron sus signos vitales, inspeccionaron sus diminutas heridas y registraron cada detalle en tabletas digitales, conscientes de que cualquier pequeño descuido podría costarles la vida. Los osesnos, con ojos que reflejaban una mezcla de dolor y esperanza, parecían confiar en aquellas manos humanas que ahora les ofrecían un rayo de salvación. El siguiente paso fue crucial: proceder a un diagnóstico minucioso y a la limpieza rigurosa de sus cuerpos. Con soluciones antisépticas y toallas esterilizadas, el equipo inició un proceso delicado para eliminar cualquier rastro de suciedad, veneno o parásito que pudiera estar amenazando la ya frágil integridad de los osesnos. Cada pequeño rasguño, cada mancha en su pelaje, era tratado con la precisión de un cirujano. La esterilidad del entorno se volvía la única barrera entre la vida y la inminente perdición. Mientras unos especialistas limpiaban meticulosamente cada herida, otros administraban gotas de medicación y cuidaban de mantenerlos abrigados, asegurándose de que no perdieran ni un ápice de calor corporal. Las manos, a veces temblorosas por la emoción y el cansancio, se movían con la certeza de quienes han visto demasiadas veces la lucha por la vida y la muerte. Los osesnos, aunque asustados, reaccionaban con leves parpadeos y pequeños gemidos, signos diminutos de que, en medio de la adversidad, la esperanza comenzaba a renacer. Cada intervención, cada gesto de cuidado, se convertía en una carrera contra el reloj, donde la precisión del diagnóstico y la limpieza minuciosa eran la clave para ofrecer a estos pequeños una segunda oportunidad en la inmensidad helada del bosque. La combinación de tecnología avanzada, experiencia acumulada y, sobre todo, el inquebrantable cariño humano, se fundía en ese instante, transformando el rescate en un acto heroico de compasión y determinación. En ese frágil equilibrio entre la desesperación y la esperanza, los rescatistas sabían que estaban presenciando el comienzo de la recuperación de una nueva vida. Los osesnos, cuidados con esmero y mantenidos en un entorno estéril, representaban el triunfo de la humanidad sobre la implacable adversidad del frío y la enfermedad, y una promesa de que, incluso en el lugar más inhóspito, siempre hay una oportunidad para renacer. El sol, apenas asomando entre las nubes grises del Ártico, comenzaba a iluminar el campamento improvisado donde la batalla por la vida se libraba con una urgencia inquebrantable. En medio del silencio roto solo por el zumbido de los equipos médicos, los especialistas se dedicaban al procedimiento de curación de heridas con una precisión que desmentía el frío implacable. Cada herida, marcada por el implacable ataque de abejas y la posterior invasión de parásitos, era cuidadosamente inspeccionada. Con movimientos meticulosos, se limpiaban las áreas afectadas usando soluciones antisépticas de alta eficacia. El líquido burbujeante en contacto con la piel herida parecía combatir la infección desde el primer instante.
mientras algunos de los veterinarios se ocupaban de desinfectar y aplicar ungüentos curativos en los cortes y rasguños, otros se concentraban en la estabilización de los pacientes más críticos. Uno de los osos, visiblemente luchando por mantener el aliento, era el centro de atención inmediata. Con delicadeza y sin perder un ápice de la urgencia que marcaba cada segundo, un especialista colocó con precisión una máscara de oxígeno sobre su hocico. El suave zumbido de la máquina llenó el aire helado, ofreciendo un flujo constante de aire enriquecido que poco a poco permitió que la respiración del animal se estabilizara. En sus ojos se notaba el alivio, como si ese simple gesto fuera una promesa de una segunda oportunidad en medio de la adversidad. Pero la lucha no terminaba ahí. A pesar de la minuciosa limpieza inicial, quedaban restos de parásitos que amenazaban con interrumpir el proceso de recuperación. Con la destreza de cirujanos experimentados, el equipo se adentró en el delicado proceso de eliminación de residuos parásitos. Con pinzas finas y bisturís esterilizados, cada pequeño fragmento de larva y tejido infectado era removido con sumo cuidado, como si de la propia integridad de la vida dependiera cada movimiento. Cada trozo extraído era depositado en pequeños contenedores para un análisis posterior, en un intento por comprender la magnitud de la infestación y ajustar el tratamiento a la perfección. Las manos de los especialistas se movían con una coreografía precisa y silenciosa, guiadas tanto por la experiencia como por un compromiso inquebrantable hacia la vida de estos majestuosos animales. Una vez eliminados los residuos, se aplicaban vendajes especiales impregnados de medicamentos curativos que, poco a poco, prometían sellar las heridas y evitar que la infección resurgiera. La combinación de la limpieza meticulosa, la administración oportuna de oxígeno y el tratamiento antibacteriano creaba un ambiente de esperanza en medio del desolado paisaje nevado. Cada detalle, desde el flujo constante de aire que revitalizaba al oso agobiado hasta el último residuo de parásito retirado, contribuía a un proceso de recuperación que parecía desafiar las gélidas condiciones. En ese instante, el campamento se transformó en un santuario de compasión y ciencia, donde la determinación humana se unía con la fragilidad de la vida salvaje para escribir una historia de resistencia y renacimiento. Mientras el equipo continuaba su labor, el tenue resplandor del amanecer parecía prometer que, incluso en los lugares más inhóspitos, la esperanza puede florecer con cada gesto de cuidado y cada segundo dedicado a salvar una vida. La misión se cumplió de una manera que parecía casi milagrosa. Con el paso de las horas, la familia de osos comenzó a mostrar signos claros de recuperación. La madre, antes tan debilitada y vulnerable, ahora se incorporaba con más firmeza. Sus ojos recuperaban ese brillo maternal y protector. Los osesnos, que habían sufrido tanto, ya daban pequeños pasos con curiosidad, explorando su entorno con cautela, como si redescubrieran el mundo a su alrededor. El padre, con la fuerza que aún le quedaba, se alzó majestuoso, demostrando que a pesar del dolor y la adversidad, la voluntad de vivir y proteger a su familia era inquebrantable. En ese instante, el campamento se transformó en un santuario de esperanza, donde cada gesto de cuidado y cada palabra de aliento habían sellado la victoria sobre el sufrimiento. Con el tratamiento completado y las heridas en proceso de curación, llegó el momento de devolver a la familia de osos a su verdadero hogar. El regreso a casa se vivió como una despedida emotiva. Los rescatistas, con rostros marcados por la satisfacción y el alivio, liberaron a cada miembro de la familia en el vasto y nevado bosque. Con pasos lentos pero decididos, los osos se internaron en la espesura, dejando atrás el campamento temporal y regresando a la libertad de su territorio ancestral. El momento estuvo cargado de una mezcla de melancolía y celebración. Por un lado, la tristeza de separarse de aquellos que habían luchado incansablemente para salvarlos, y por el otro, la alegría de verlos retomar el camino hacia la vida salvaje, donde pertenecían. Mientras el grupo de rescatistas recogía los últimos restos del campamento y el eco de los osos se perdía en la distancia, se hizo inevitable una reflexión profunda sobre la importancia de la conservación. Aquella misión no había sido solo un rescate, había sido un recordatorio palpable de la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. Cada oso salvado era un testimonio de la fragilidad de nuestro ecosistema y del imperativo de protegerlo.
La experiencia había dejado una huella imborrable en los corazones de todos, evocando la certeza de que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar vidas y preservar la belleza de un entorno que es tan vital para el planeta. Al terminar la jornada, bajo un cielo estrellado y en medio del silencio que solo un bosque nevado puede ofrecer, el equipo se reunió en torno a una fogata. El calor de las llamas se mezclaba con el frío del aire nocturno, creando un ambiente en el que las palabras de gratitud y compromiso fluían sin reservas. Cada rescatista, cada veterinario, compartía la convicción de que la protección de la vida salvaje era una misión continua, un llamado a la acción que debía trascender más allá de aquel día. La recuperación de la familia de osos y su regreso al hábitat natural se erigían como símbolos de esperanza y de la fuerza transformadora de la compasión, un recordatorio de que la conservación es, ante todo, un acto de amor por la tierra y sus innumerables criaturas. El sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y rosadas que recordaban la belleza inigualable de la naturaleza salvaje. En ese momento, el bosque nevado parecía rendir homenaje a la vida, con cada árbol y copo de nieve contando una historia de resiliencia y esperanza. La experiencia vivida en el rescate de la familia de osos había dejado una huella imborrable en todos los involucrados, recordándonos que la naturaleza, a pesar de su frialdad aparente, es un refugio de vida, amor y belleza. El impacto del rescate se extendía mucho más allá del campamento improvisado, había tocado corazones, despertado conciencias y renovado el compromiso de proteger a aquellos seres que comparten este planeta. Cada gesto, cada esfuerzo y cada sacrificio realizado durante aquella misión se transformó en un testimonio viviente de lo que significa cuidar de la vida silvestre. No se trataba simplemente de salvar a unos animales, sino de reconocer la importancia de un equilibrio frágil que nos conecta a todos, humanos y criaturas, en una red de vida que depende del respeto y la conservación de nuestros ecosistemas. Mientras las llamas de la fogata danzaban suavemente en la oscuridad, el equipo se reunió en un silencio cómplice, en el que las palabras sobraban y las miradas decían todo. En ese instante, se sintió una llamada urgente, la invitación a apoyar la protección animal, a comprometerse con la preservación de la naturaleza y a recordar que cada pequeño acto de compasión puede marcar la diferencia en la lucha por un futuro más justo y equilibrado. Aquella misión no era el final, sino el comienzo de un camino en el que la colaboración y el amor por la tierra se convierten en la fuerza motriz para cambiar el mundo. Hoy, cuando se contemple la majestuosidad de un atardecer en un bosque nevado, se debe recordar que detrás de cada escena de la naturaleza hay historias de supervivencia, valentía y renovación. Cada esfuerzo por salvar una vida, cada acción en favor de la conservación, es un llamado a unirnos y proteger la belleza que nos rodea. Que este recuerdo inspire a todos a actuar, a valorar y a apoyar la protección de los animales y sus hábitats, porque solo así lograremos que la naturaleza continúe siendo ese lienzo de vida que enriquece nuestro planeta.